Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la segunda clase bíblica virtual. Queda algo en que podemos confiar, es el título del tema que estaremos tratando en esta noche y estamos contentos porque sé que ya están algunas personas aquí en Zoom y también hay personas que están mirándonos en los canales de nuestra iglesia, Adventistas de los Hamptons, Iris Time y también en Facebook. Así que damos gracias a cada uno de ustedes porque ya están aquí en esta noche, sea que donde usted que nos esté escuchando. Si de pronto está en el trabajo, está en su casa, esperamos que el tema de esta noche sea de gran bendición. Estamos invitando para que usted haga planes para estar con nosotros aquí en Zoom, ¿verdad? Usted puede escucharlo ahí en YouTube o en Facebook, pero qué bendición es estar aquí. La semana pasada realmente tuvimos un tiempo muy hermoso, muy bendecido con el pastor Robert Day, y esta noche también creemos que vamos a ser muy bendecidos porque el siervo de Dios, Pastor Manuel Ospina, está de Venezuela aquí con nosotros y a pesar de los desafíos que hemos tenido con la tecnología, pero estamos aquí y eso es solamente por la misericordia de Dios, porque Dios quiere que tengamos programas como este. Así que bienvenidos nuevamente. Vamos entonces en este momento a pedir a hermana Rosita que usted pueda activar su micrófono para tener la palabra de oración. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos esta reunión, conocer de ti una vez más, Señor. Cada día aprendemos algo nuevo. Te pedimos que bendigas hoy la persona que nos va a hablar de ti, Señor, que seas tú hablando a través de de esta persona. Permítenos el Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor, para poderlo extender a los demás. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Amparo. En este momento vamos a tener una alabanza para Dios. Kevin, sé que para Kevin es muy conocido para la mayoría aquí en la iglesia. Ahora Kevin se ha mudado para la ciudad y Kevin ha comentado cómo Dios lo está usando. Y él ha preparado este canto para gloria y honra de Dios y también para deleite de cada uno de nosotros. Así que Kevin, el tiempo es tuyo. Feliz semana, hermanos. Es un placer para mí estar con ustedes. Y Luis me comentaba que el pastor Manuel Ospino iba a ser el predicador. Y eso me dio mucho gusto. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de escuchar eh, en unas preguntas y respuestas, una sesión de preguntas y respuestas por el pastor a un grupo de Manhattan que estaba leyendo el libro de justificación por la fe. Yo nada más me uní por el tema y cuando vi la manera que estaba predicado y cómo se exponía la verdad que hay poder en Jesús para vencer. Am, yo alabé al Señor y ahora que veo que el pastor Manuel Espino está otra vez aquí, yo sé que va a ser una bendición porque él predica la palabra de Dios como es, diciéndonos que hay poder en Cristo Jesús para vencer aún lo peor. Él nos puede no solamente perdonar, pero también restaurar y cambiar nuestros corazones. Este himno se llama Por ti seré, que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Sí se puede. Cuando me vi desnudo y sin aliento, parando un mar desierto y sin amor, cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido.
por ti seré mejor de lo que soy. Donde no hay fe, no puede haber milagros. La oscuridad termina solo con la luz. Cuando caí perdido, tú en el Calvario me rescataste y levantasme tú. Por ti seré un héroe ante el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que en cualquier momento puede ser. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré, oh Señor, tal como eres tú. Solo a través de Jesús podemos ser como Él. Si no habitamos en Él, nada bueno podemos hacer. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Kevin, por ti seré. Muchísimas gracias. Esperamos que esta música haya llegado a los corazones, así como ha llegado a los corazones de los que estamos aquí en esta noche. Bien, entonces, en este momento quisiera Pastor Ospino. El pastor Manuel Ospino tiene 33 años, es licenciado en teología, magisterio en filosofía y actualmente estudiante doctoral de estudios bíblicos. Casado con María José Camino, con 2 hijos, Emanuela, 8 meses, Manuel de 3 años. Vive en Mérida, Venezuela, y es director y fundador de Preach Manuel en YouTube y Facebook. Así que si usted, no sé si usted conocía, quizás el pastor va a podernos explicar un poquito más, ya que el pastor estará en otras ocasiones con nosotros, pero esta es la primera ocasión que estará. Así que yo le pido al pastor encarecidamente que pueda explicarnos un poquito acerca de este ministerio y sobre todo de los repasos de la lección que tiene todos los días, a los días sábados, ahora por el cambio de horario aquí en Estados Unidos, a las 7:30 de la mañana. Todos los días sábados tiene el repaso de la lección y por supuesto también a preguntas y respuestas. Así que, Pastor Ospino, bienvenido a esta segunda clase bíblica virtual. El estudio de esta noche promete ser una bendición. Que Dios lo bendiga. Pastor Ospino, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, querido hermano Lucio. Es para mí un verdadero placer, es un privilegio. Me siento agradecido con nuestro Señor Jesucristo por darme la oportunidad maravillosa de formar parte de esta familia y de esta manera, en el nombre del Señor, conducir también junto con ustedes este esfuerzo que en el nombre de Jesucristo hacemos para comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Quisiera saludarlos a todos y de manera especial quisiera enviar un abrazo a mi amigo Kevin. Kevin, sencillamente quiero decirte que cuando dijiste esas palabras,
mi corazón se llena de gozo y gratitud. Gratitud y gozo porque el mensaje de Jesucristo, el mensaje bendito de esperanza en Cristo, ha llegado a tu corazón, ha tocado tu vida, y eso es más que suficiente para seguir dedicando la vida a la predicación de este mensaje. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias por compartir tu experiencia, gracias por compartir tu testimonio, porque mi corazón se llena de gozo y alabo a Cristo, alabo a nuestro Padre Celestial por tan precioso mensaje que nos ha dado a través de su palabra. Así que Dios te Amén. bendiga, Kevin, muchas gracias por eso. Y bueno, como el hermano Lucio ya les comentaba, este servidor, a Manuel Ospino, sencillamente lo que hacemos es algo muy sencillo, queridos hermanos. Tenemos un canal y una página, en este caso un canal de YouTube y una página de Facebook, en donde semana a semana estamos enseñando en el nombre de Jesucristo el texto bíblico y comentando el texto bíblico sobre el cual las lecciones de la escuela sabática están basadas. Así que nos atrevemos en el nombre de Jesús a comentar el texto, a estudiarlo poco a poco, a comentarlo, a mirarlo de cerca, a establecer algunas conexiones en el nombre del Señor, y al mismo tiempo eso lo hacemos de manera grabada. Grabamos un repaso general de toda la lección, y también el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, que creo que ahora compartimos la misma hora que el este de los Estados Unidos. También estamos en vivo para responder algunas inquietudes, algunos comentarios y preguntas que hayan podido surgir en el estudio semanal del tema de la escuela sabática. Así que están todos invitados para que puedan darle un ojo cuando gusten al canal o a la página de Facebook, y en el nombre del Señor sabemos que serán bendecidos en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos entonces a comenzar. Hagamos algo. Vamos a comenzar en el nombre del Señor haciendo una oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que pueda dirigir cuidadosamente nuestras mentes y nuestros corazones en la tarea de abrir las Sagradas Escrituras y mirar lo que ellas nos enseñan acerca de ella misma. Es decir, vamos a mirar lo que la Biblia tiene para decirnos en relación con ella misma. ¿Qué piensa la palabra de Dios sobre la palabra escrita? Vamos entonces a orar para poder ser conducidos en esta hora. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo Señor, en el nombre bendito, santo, poderoso de Cristo, queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora tu Hijo Jesucristo sea glorificado, sea exaltado delante de nuestros ojos. Señor, te pedimos que este defectuoso instrumento humano, como es mi mente y corazón, Señor, sean escondidos en la perfecta justicia de Cristo. Que Jesucristo pueda brillar, Señor, que tu palabra pueda ser clara, que tu palabra sea suficiente para mover, Señor, nuestros corazones con tu poder. Que tu Espíritu la enseñe, Señor, delante de nosotros el día de hoy. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como ya mi hermano Lucio acaba de anunciar, nuestro estudio para esta ocasión va a ser a través de una modalidad bien sencilla, bien simple. Nosotros vamos a intentar formular 8 preguntas básicas, y con la palabra de Dios, con la Biblia, vamos a intentar responderlas en el nombre del Señor. Así que nuestro estudio será una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, y así sucesivamente vamos a ir avanzando en el nombre del Señor. Así que, bien, vamos entonces a intentar formular la primera pregunta de nuestro estudio. La primera pregunta es: ¿cuál sería el aspecto más resaltante
acerca de la creación del ser humano tal y como se registra en la palabra de Dios. Si nosotros partimos de la premisa, de la idea de que el ser humano es un ser creado, si nosotros creemos y confiamos que tenemos un creador, la primera pregunta entonces nos llevaría a preguntarnos cuál es el aspecto más resaltante de nuestra creación. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 1, y vamos a leer, por favor, los versículos 26 al 28. Y es necesario que nosotros prestemos atención, por favor, a las palabras o frases o ideas que van a repetirse en estos versículos. Vamos a ver cuál es la idea que resalta con mayor claridad, con mayor repetición. Vamos a mirar. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgad sobre ella, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si nosotros hiciéramos un análisis de las palabras, frases o ideas que más se repiten en ese texto, ¿cuál cree usted que sería el aspecto más resaltante de la creación nuestra como seres humanos? El aspecto más resaltante, claramente, digamos, marcado por la repetición de temas, por la repetición de palabras o frases, es que el ser humano, usted y yo, fuimos creados, diseñados, pensados como imagen de Dios. Dios nos hizo como Él. Dios nos hizo conforme a su semejanza. Usted y yo fuimos pensados para tener algo a semejanza con nuestro Creador. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque Dios, como creador, no pudo hacer algo mejor que darnos de su semejanza a nosotros cuando fuimos creados. La pregunta es, ¿de qué se trata esta semejanza? ¿Cuál es el significado de que usted y yo hayamos sido pensados y creados para ser semejantes al Señor, para ser semejantes al Creador? ¿De qué se trata esa semejanza? Mira, si nosotros prestamos atención a los versículos 26 y 28 específicamente, nos daremos cuenta que una de las cosas que el ser humano comparte con Dios como semejanza de nuestro Creador es que Dios le dio al ser humano la responsabilidad de señorear, de gobernar, de reinar, de juzgar sobre la tierra. Mira, es como si Dios hubiese creado un pequeño señor para que el hombre y la mujer gobernaran sobre el mundo, así como Dios gobierna sobre el universo. Dios creó un pequeño mayordomo. Dios hizo un pequeño señor para darle un reino, para darle la facultad para gobernar. Y en este sentido,
Dios comparte con el hombre la responsabilidad de ser para el mundo lo que Dios es para el universo. Es maravilloso, pero noten algo. Hay un aspecto que se destaca específicamente en el versículo número 28, y es que en el versículo número 28, Dios le habla a esta raza. La raza recién creada tiene la facultad de oír al Creador, de entender al Creador, de conocerlo, de comprenderlo y comunicarse con el Creador. Mira esto es maravilloso. Dios no le habla a los animales. Nota esto. Dios es el creador de los animales. Génesis capítulo número 1, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 25, nos relata la historia total de la creación. Y en esta historia aparece la creación de los animales terrestres, los animales marinos, las criaturas que surcan los cielos y que vuelan a través del aire, pero a ninguna de estas criaturas Dios les habla. Pero cuando llega al ser humano, no solamente Dios usa sus manos para formar al hombre, sino que a esta nueva criatura Dios le habla. Dios se comunica con el hombre y el hombre tiene la capacidad dada por el Creador de entender el discurso de Dios, de entender las palabras que Dios le comunica. Esto es maravilloso porque nos enseña que Dios creó al ser humano con una facultad superior, con una facultad maravillosamente parecida a Él mismo. A semejanza de Dios, el ser humano fue creado para comunicarse por medio de palabras. Y Dios le dio palabra al hombre. Y había comunión, comunicación, mensaje compartido entre el Creador y el ser humano. Esto es maravilloso. Que hayamos sido creados para que Dios se comunicara con nosotros, que hayamos sido creados con la facultad de tener palabras, de proferir palabras, de entender el lenguaje y comunicarnos con el Creador. Maravilloso, maravilloso. Ahora bien, la segunda pregunta nos introduce al trágico cambio que sucedió en nuestra creación, en nuestra especie humana. Y es que si usted mira por su ventana, si usted vive en un edificio, en un apartamento, si usted mira por su ventana, le tomará solamente unos segundos ver algo que no está bien, ver algo que está mal. Le tomará unos segundos. Si usted revisa su celular, le tomará milésimas de segundo darse cuenta de algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Si mira las noticias, el periódico, el noticiero o alguno de los muros o del timeline del Twitter o Facebook o YouTube, usted verá que hay algo que no está bien. El ser humano parece abundar en maldad, en malas noticias, en desesperanza, en desesperación, en cosas terribles, en tragedias por un lado, en miedos y temores, angustias e incertidumbres por otra. La pregunta es, ¿qué ocurrió con nosotros los seres humanos que como criaturas de Dios salimos de las manos de Él perfectos? Pero ahora la maldad abunda en el mundo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Así que la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedió con la comunicación entre Dios y el ser humano luego de la desobediencia del hombre? Luego del primer pecado, luego de la primera desobediencia del ser humano hacia su creador, ¿qué sucedió con esa comunicación? Esa bendita unión
esa bendita comunión, esa comunicación entre Dios y nosotros. ¿Qué ocurrió? Mira lo que ocurrió. Vamos a leer la Biblia, esta vez en Génesis, por favor, capítulo número 3, Génesis, capítulo número 3, y vamos a leer los versículos 9 al 10. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Saben por qué Dios estaba llamando al hombre? Porque el hombre se había escondido de Dios por causa del temor, del miedo, de la angustia. Después de cometer el primer pecado, el hombre se da cuenta que está desnudo y se avergüenza delante de Dios y huye de la voz del Creador. Así que Dios llama al hombre que estaba escondido y mira las respuestas del hombre. La respuesta del ser humano es bien importante para nuestro estudio. Mira la respuesta del ser humano. Oí tu voz en el jardín, en el huerto, dijo el hombre. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mira, esto es algo fundamental. Esto es demasiado importante que nosotros lo entendamos. La desobediencia a Dios, el pecado contra el Creador, produjo una separación, un abismo allí donde había comunión y donde había comunicación. Allí donde el ser humano hablaba con su Creador y el Creador con el ser humano, el pecado introduce una terrible separación, un terrible abismo que ahora solamente un milagro, una intervención de Dios podía solucionar. Y eso es lamentablemente lo que ocurrió con la comunicación entre Dios y la humanidad. Se rompió, fue rota. Dios, el Creador, ya no se comunicaría de manera personal, de manera tangible, visible con el ser humano por causa de la desobediencia, porque a través del pecado la raza humana se constituía en una raza rebelde, así como Satanás que había caído del cielo. ¿Te das cuenta? Entonces la comunicación se rompe, lamentablemente. Solamente un milagro de Dios, una intervención divina podía resolver este terrible problema de separarse, de romperse la comunicación entre Dios y nosotros. Ahora, mira esto. Nuestra tercera pregunta nos conlleva, nos sitúa ahora en los esfuerzos de Dios por restablecer esta comunión, por resolver este abismo que había ahora de separación entre Él como Dios y nosotros como sus criaturas. La tercera pregunta es, ¿de qué maneras intentó Dios restablecer la comunicación con el ser humano? Con ese ser humano que ahora era pecador, con ese ser humano que ahora había transgredido su ley, con ese ser humano que ahora se había debilitado y sobre quien el enemigo de Dios ahora reinaba, esclavizando al hombre a través de los deseos y pasiones, llevándolos al pecado y sujetándolos, sometiéndolos, esclavizándolos por medio del pecado. ¿De qué maneras? Repito la pregunta, número 3. ¿De qué maneras Dios intentó restablecer la comunicación con el hombre? Vamos a mirar dónde tenemos la respuesta a esta pregunta y la encontramos también en el libro de Génesis. En este caso vamos a leer el capítulo número 6, Génesis capítulo número 6, versículos 5 hasta el versículo 13. Luego vamos a leer Génesis capítulo número 12, versículos 1 al 3. Y luego vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Mira lo que dice la escritura acá.
Primera lectura. La primera lectura la encontramos en Génesis 6, versículos 5 al 13. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te das cuenta cómo era la condición del hombre? Seguimos leyendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego dice el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y ahora mira esto: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y mira lo que Dios va a hacer. Atención, mira lo que Dios hace. Dijo pues Dios a Noé, nota esto: mientras toda la tierra está corrompida, mientras todos los habitantes de la tierra piensan solamente el mal, de repente Dios le habla a un hombre. Dios intenta comunicarse con un hombre y le dice a ese hombre: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mira esto: Dios se comunicó con un hombre, y al comunicarse con este hombre le da un mensaje. En el mensaje que Dios le da a este hombre, se nos dice que Dios traería el fin de la tierra. Ahora, según la Biblia, no lo tenemos aquí, pero según la Biblia, en Primera de Pedro se nos dice que Dios hizo a Noé un pregonero de justicia. Dios llevó a Noé a predicar, a comunicar al mundo el mensaje que Dios le había dado. Mira la intención de Dios. La intención de Dios es tomar a un hombre, comunicarle un mensaje, y este mensaje serviría para advertir a toda la humanidad, para que todo aquel que oyera este mensaje encontrara salvación y rescate de este fin que Dios traería sobre la tierra. Mira lo que dice la segunda cita que tenemos para la pregunta número 3, que es Génesis capítulo número 12. En Génesis capítulo número 12 encontramos de nuevo esta intención de Dios de comunicarse con un hombre para bendecir a toda la tierra. Mira lo que hace Dios ahora en Génesis 12, versículos 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y dice, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí en Génesis 12, versículos 1 al 3? Dios está llamando a un hombre. En este caso, ya este hombre no es Noé. Ahora este hombre es Abraham. Dios está llamando a un hombre y le está prometiendo una bendición, y le está diciendo que a través de él, a través de su vida, a través de esa comunicación que Dios le está dando y restableciendo a ese hombre, Dios pretende bendecir todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta? No hablándole a toda la humanidad, porque toda la humanidad se había corrompido. Dios le habla a Noé y ahora le habla a Abraham para bendecir a la humanidad.
¿Te das cuenta que la intención de Dios es volver a comunicarse con la humanidad y ser de bendición para la humanidad? Pero ahora Dios elige canales, elige hombres con los cuales se comunica para comunicar un mensaje de bendición a toda la humanidad. ¿Cómo se les llama en la Biblia a estos hombres con quien Dios se comunica para bendecir a la humanidad? ¿Cómo se les llama? Se les llama profetas. La palabra profeta quiere decir aquel que habla de parte de otro. En este caso, el profeta, que es el hombre que Dios elige para comunicarse con la humanidad y bendecirla, se le llama profeta porque habla en nombre de Dios para la humanidad. Ahora mira esto. En Éxodo, vamos a leer por favor, en Éxodo capítulo número 19, versículos 1 al 6, lo que Dios hace ya no solamente con un hombre. Mira esto es maravilloso, magnífico, porque ahora Dios no solamente va a elegir a un hombre para comunicarse con la humanidad, sino que Dios va a mostrar la intención de elegir a un pueblo completo para bendecir la tierra con el conocimiento de Dios. Mira lo que nos dice Éxodo 19, versículos 1 al 6. Dice la Biblia, Éxodo 19, versículos 1 al 6. La Biblia dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, mira, está hablando de Israel, de los hijos de Israel, dice, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, escuchen bien, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira esto, Dios quiere elegir a un pueblo para bendecir al resto de la tierra que también es de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Y ahora mira esto, versículo 6, mira la intención de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pregunto, ¿cuál es la intención de Dios de elegir a un pueblo para que sea un reino de sacerdotes, un pueblo santo? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? La intención es que este pueblo comunique a la tierra entera, que también es de Dios, comunique el conocimiento del Dios Altísimo, y a través de este pueblo la tierra pueda encontrar a este Dios que anhela comunicarse con nosotros. ¿Te das cuenta que Dios anhela restablecer la comunicación, la comunión con nosotros? ¿Te das cuenta de eso? Ahora mira lo que sucede. Por favor, presta mucha atención al versículo que vamos a leer. Se encuentra en Éxodo capítulo número 20, versículos 18 al 19. Porque finalmente Dios habló a este pueblo, le dio palabra al pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Oh, mira la triste noticia que nos relata Éxodo 20, versículo 18 al 19. Dice así:
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: mira, por favor, mira lo que el pueblo le dice a Moisés acerca de Dios hablando. Mira esto. Habla tú con nosotros, dice el pueblo. Moisés, mejor habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios anhelaba hablar directamente a cada persona de este pueblo, para que cada persona de este pueblo conociera individualmente, personalmente a este Dios poderoso, sublime, altísimo y eterno, para comunicar este conocimiento al mundo y bendecir la tierra. Pero este pueblo no quiso oír a Dios. Oh. Así que llegamos a nuestra cuarta pregunta. Nuestra cuarta pregunta es: ¿cuál es el último? Atención, ¿cuál es el último y más sublime intento de Dios por restablecer la comunicación con la humanidad? A ver, el pueblo que Dios escogió para comunicarse con la tierra entera, no quiso oír su voz. ¿Qué es lo que Dios hará? ¿Será que Dios dejará al pueblo, dejará al mundo, dejará a la humanidad sin conocimiento del Dios Altísimo? ¿Será que Dios abandonará su intención de comunicarse con el hombre? ¿Qué hizo Dios? Vamos a mirar cuál fue el último y más sublime intento de Dios por restablecer la comunicación con la humanidad. Vamos a mirar y vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta en Juan. Vamos allá. Juan es el cuarto evangelio, el cuarto libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer, por favor, Juan capítulo número 1, versículos 1 al 3, luego versículo 14, luego versículo 18. Vamos a mirar lo que nos dice el texto. En el principio era el verbo. La mejor traducción no sería la palabra española verbo, sino la palabra palabra. Así que haríamos bien en leer: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora dice, esta palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de ella fueron hechas, y sin ella, sin la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora mira esto. ¿Quién es esta palabra? ¿Quién es esta palabra que estaba en el principio con Dios, que compartía con Dios la creación? ¿Quién es esta palabra? Mira lo que nos dice el versículo número 14. El versículo 14 dice así: y aquella palabra, mi versión, Reina Valera del 60, dice y aquel verbo, pero en realidad la mejor traducción es y aquella palabra. Y aquella palabra fue hecha carne. Mira esto, mira la idea. La palabra del Creador se encarnó. ¿Y para qué se encarnó? ¿Para qué se hizo carne? ¿Para qué vino a vivir con nosotros? ¿Para qué? Mira para qué. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunto, ¿para qué se encarnó la palabra de Dios? Para que ahora no solamente pudiésemos oírla,
sino que pudiésemos verla, para que pudiésemos ver cómo Dios y su palabra se encarnan y se comportan, cómo luce, cómo es la palabra de Dios, su vida, su mensaje, su carácter hecho hombre. ¿Quién es ese que se encarnó para mostrarnos el ideal de Dios para la humanidad? ¿Quién es ese que se encarnó para mostrarnos los fines, los propósitos de la palabra de Dios eterno para nosotros? ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo se encarnó para ser el más perfecto mensaje de Dios para nosotros. Y mira lo que dice el versículo 18, que Jesús vino a lograr. Mira lo que dice el versículo 18. El versículo 18 de Juan capítulo número 1 nos dice así: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, es decir, el Cristo, la palabra encarnada, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Podemos conocerlo por medio de Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada del Padre Celestial, la palabra encarnada del Creador, para ser el mensaje más perfecto, más completo, más claro de Dios, para que podamos conocer el carácter de Dios, para que podamos saber cómo es Dios. Eso es Jesucristo. Jesucristo es el más precioso, sublime, perfecto intento y logro de Dios, el Creador, para comunicarse con nosotros. ¿Te das cuenta? Y ahora vamos a mirar esto. Esto es muy, pero muy importante. La siguiente pregunta nos enseña de qué manera, o mejor dicho, cómo se relacionó Jesús con la palabra de Dios. ¿Cuál fue la relación de Cristo, la palabra encarnada, el Dios encarnado? ¿Cómo fue la relación de Cristo, Jesús, con la palabra de Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa relación? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Mateo, capítulo número 3. Vamos a leerlo. Mateo, capítulo número 3. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 16. Mateo, capítulo número 3, versículo 16. Mira, ¿cuál es el contexto de esto que está sucediendo? El contexto de esta voz que la Biblia nos dice que salió del cielo y proclamó a Cristo como el Hijo de Dios. El contexto es el momento en el cual Jesucristo está siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y al ser bautizado, la Biblia dice lo siguiente: Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice la escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Atención, versículo 17. Por favor, presten mucha atención, pero mucha, mucha atención, porque lo que ahora va a ocurrir es algo maravilloso, es algo grandioso. El Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra, se va a comunicar de nuevo con la humanidad por medio de su Hijo, y ahora se comunica con Cristo como ser humano. El Padre comunicándose con la humanidad en Cristo. En Cristo, la humanidad recibe de nuevo la voz del Padre directamente. Mira lo que dice. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira esto. Dios está comunicándose de nuevo con la humanidad directamente. Desde la entrada del pecado, desde el momento en que el ser humano desobedeció a Dios, toda comunicación había sido mediada, establecida por medio de Jesucristo. Pero ahora el Padre mismo habla a la humanidad que está representada en Cristo, porque Cristo había asumido la humanidad. Y ahora Cristo oye la voz del Padre que lo proclama, Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora mira esto, atención, esa voz, ¿qué tan real fue? ¿Fue una voz real que entró a los oídos de Jesús, hizo vibrar su tímpano, hizo estimular su nervio auditivo para ser decodificada en su cerebro? ¿Fue una voz real que surcó y movió y vibró a través del aire y entró a los oídos de Cristo? Claro que fue una voz real. Era la voz del Padre que hablaba a su Hijo. Pero ahora mira lo que va a ocurrir. Prestemos mucha atención en esto, porque aquí vamos a ver la relación que Jesús tuvo con la palabra de Dios. Versículos número 1 al 4 de Mateo capítulo 4. Los siguientes versículos, ¿ok? Los siguientes versículos, que son Mateo 4, versículos 1 al 4. Dice así la Biblia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Escúchenme. Y vino a él el tentador, Satanás, el diablo, y le dijo, mira lo que el diablo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿Jesús había oído la voz del Padre? Sí. ¿Esa voz había hecho vibrar el aire y esa vibración había movido el tímpano de Cristo? Sí. ¿Cristo había realmente escuchado esa voz? Sí. Ahora, cuando viene Satanás y le dice, si eres verdaderamente hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, pregunto, ¿no era esa acaso la mejor ocasión para que Jesús dijera, Satanás, vete de aquí? Yo mismo oí la voz de Dios con mis propios oídos. ¿No era esa la mejor ocasión? Claro que sí. Pero ¿qué hace Jesús en cambio? ¿Qué es lo que Jesús hace? En vez de decirle a Satanás que con sus mismos oídos ha oído la voz de Dios, ¿qué es lo que Jesús le dice? ¿Sabes lo que Jesús le dice a Satanás? Jesús le dice a Satanás así, escucha bien, lee por favor conmigo el versículo número 4. En el versículo 4 dice, él respondió, hablando de Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te das cuenta que Jesús confió en la palabra de Dios escrita por encima de la palabra de Dios que sus propios oídos habían escuchado? ¿Te das cuenta que Jesús, para enfrentar al diablo, citó la palabra escrita, la Biblia? Mira, ¿dónde está este pasaje? ¿Dónde está eso que la palabra dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de... ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde aparece? Acompáñame por favor a buscar el versículo donde aparece. Aparece en Deuteronomio, capítulo número 8, Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 3. Mira lo que dice. El texto dice, la Biblia, la palabra de Dios escrita, dice así.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oh, ¿te das cuenta lo que Jesús está haciendo en su lucha y conflicto con Satanás? Jesús está acudiendo a la palabra escrita para enfrentar a Satanás. Jesús habría podido decir: Satanás, yo acabo de oír la voz de Dios. Pero no, Jesús dijo: escrito está. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Jesús se relacionó con la palabra de Dios escrita con confianza absoluta y plena, como si fuese la misma voz de Dios que habla a nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús confió en la palabra escrita. Ahora vamos a mirar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la número 6, ya solamente faltan 2, nos dice así: ¿cuán segura es la palabra de Dios que ha sido escrita? ¿Cuán segura es? A ver, alguien podría decir: ¿cómo podemos confiar en la Biblia si Dios nunca me ha hablado a mí directamente? A mí me gustaría confiar en la Biblia, pero yo no sé si esa es verdaderamente la palabra de Dios. Yo preferiría oír a Dios con mis propios oídos, preferiría verlo con mis propios ojos, preferiría conversar con él cara a cara que leer la palabra escrita. Ah, mira lo que nos dice la escritura, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo número 1, y vamos a leer los versículos 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 16 al 21. Presta, por favor, mucha atención a lo que la Biblia nos enseña en relación con cuán segura es la palabra de Dios que ha sido escrita. Mira esto. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Te hago una pregunta: ¿quién está escribiendo esas palabras? Esas palabras las está escribiendo el apóstol Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? El apóstol Pedro fue un testigo ocular que con sus propios ojos vio la majestad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Pero ahora mira lo que él dice. Él dice así: pues cuando él, hablando de Jesús, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En pocas palabras, Pedro está diciendo: yo mismo vi y oí cuando el Padre Celestial rodeó a Cristo con su gloria y le habló diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro dice: yo lo vi. Yo no les estoy contando fábulas artificiosas. Yo lo vi. Ahora mira lo que dice el apóstol Pedro. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora mira lo que va a decir en el versículo 19. Por favor, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Pregunto, la palabra profética, es decir, la Biblia escrita por los profetas de Dios, según el apóstol Pedro, es más segura que ¿qué cosa? Es aún más segura que oír con sus propios oídos la voz de Dios
que fue enviada del cielo. En otras palabras, lo que los profetas escribieron es más seguro que una experiencia genuina, real, con propios oídos y ojos de ver o escuchar la voz de Dios enviada del cielo. Así de segura es la palabra de Dios escrita. Así de fiel es la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios que fue escrita y dejada para nosotros es tanto y más que segura que haber oído la misma voz de Dios con los propios oídos. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Por esa razón, vamos a nuestras dos últimas preguntas. Nuestra penúltima pregunta, la pregunta número 7, nos dice: ¿quién es el autor? Entonces, ¿quién es el autor real de la palabra de Dios escrita? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de los libros de la Biblia? ¿Quién es el verdadero autor de la palabra escrita? Vamos a mirar de nuevo, por favor, Segunda de Pedro, capítulo número 1 y versículos número 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 19 al 21. Mira, por favor, lo que nos dicen estos dos versículos. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Ya leímos eso. Y dijimos que es tanto o más segura que haber oído la voz de Dios con sus propios oídos. Y dice: a la cual, es decir, a esta palabra, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿lo que los profetas escribieron, lo escribieron por su sola voluntad? ¿Porque se les ocurrió? ¿Porque se pusieron de acuerdo entre ellos para hablar de un Dios y así tener un instrumento de control social, como algunos expertos quieren hacer ver la religión y su práctica? ¿Será que es posible que diferentes hombres que vivieron separados por más de un periodo de 3,500 años entre sí se hubiesen puesto de acuerdo para establecer un conjunto de verdad coherente, unida, unificada, metódicamente y temáticamente coherente entre sí para hablarnos de un Dios y hacernos creer que este Dios existe? ¿Será posible eso? No, no es posible. Estos hombres tuvieron que hablar de parte del mismo Dios. Estos hombres tuvieron que ser dirigidos, inspirados, conducidos. Sus ideas eran ideas dadas por Dios. Sus palabras se convierten en la palabra de Dios que habla a nosotros por medio de ellos. La Biblia es segura. La Biblia es confiable. Dios inspiró a estos hombres y guió todo el proceso hasta que esta bendita palabra que contiene la intención de Dios de comunicarse con nosotros llegó hasta nuestros ojos u oídos. Y finalmente, la última de nuestras preguntas, la pregunta número 8, nos dice así: ¿quién nos ayuda
en la lectura e interpretación de la palabra de Dios escrita? ¿Quién es aquel que Dios ha designado para que pueda venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, para que la palabra de Dios escrita sea correctamente interpretada, comprendida, vivida y cuyo poder se experimente? ¿Quién es el enviado de Dios para eso? Vamos a mirar, por favor, un texto que se encuentra precioso, pero precioso, maravilloso texto que se encuentra en Primera de Juan. Esto es la primera carta enviada por el apóstol Juan a los cristianos de Éfeso. Primera carta del apóstol Juan en el capítulo número 2 y el versículo número 18. Y vamos a leer algo un poquito extenso, no tanto, pero es un poquito extenso. Vamos a leer desde el 18 hasta el 27 y vamos a hacer énfasis en los últimos dos versículos, ¿ok? Vamos a leer rápidamente. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, dice, pero ustedes, vosotros, tenéis la unción del Santo. Escucha esto. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Atención. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Atención, versículo 27. Pero la unción, escuchen, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Por qué ustedes creen que leí para ustedes este versículo o estos versículos tan largos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la misma situación que se estaba viviendo en los días del apóstol Juan es exactamente la misma situación en la que tú y yo nos encontramos en estos tiempos finales. ¿Cuál es la situación? La situación es que pareciera que todo el mundo puede ser capaz de hablar y de enseñar acerca de Dios. Y esto crea confusión. Unas voces dicen algo, mientras que otras voces lo contradicen. Voces se contradicen entre sí, muchas opiniones, muchas percepciones, diferentes pareceres, muchas y abundantes interpretaciones. Entonces, ¿cómo puedo conocer la verdad de Dios en medio de tantas interpretaciones? La Biblia dice que cuando usted recibe por la fe el Espíritu Santo, la unción del Santo, la presencia del Espíritu de Dios en su vida, usted
va a ser enseñado por Dios. Y usted puede conocer a Dios sin necesidad de que nadie más se lo enseñe, sino que usted mismo, leyendo su Biblia, leyendo la palabra de Dios escrita, usted puede conocer y ser enseñado por Dios mismo. El Espíritu Santo fue prometido para que usted conozca a Dios sin necesidad de poner su confianza en alguna otra persona. Por esa razón nos despedimos con estos versículos. Juan capítulo 14. Juan capítulo número 14. Vamos a leer, por favor. Juan capítulo número 14, versículos 25 al 26. Dice así: os he dicho estas cosas, dijo Jesús, estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Te hago una pregunta de nuevo. ¿Quién es el designado por Dios para enseñarte su palabra, para que conozcas a Dios, para que sepas el mensaje de Dios, para que vuelvas a comunicarte con Dios, para que la capacidad de conocer a Dios, de tener comunión y comunicación con Dios, se restablezca en tu vida? ¿Quién fue enviado por Dios para eso? El Espíritu Santo, atención, fue enviado por Dios para que venga personal e individualmente a ti, en tu mente y corazón, y te enseñe las palabras de Cristo, te muestre a Cristo, te conduzca a Cristo y sus palabras, para que Cristo te hable, te enseñe, te guíe al Padre Celestial y la comunión con Dios se restablezca y tu vida sea devuelta a la posición de uno que experimenta comunión, comunicación con su Creador. Cristo te devuelve por medio del Espíritu Santo y la palabra escrita. Cristo te devuelve a la posición en la cual el ser humano se encontraba en la creación. Te vuelve a comunicar con Dios para que tengas la experiencia para la cual Dios te creó, para la cual Dios creó al ser humano, para tener armonía, comunicación, amistad, intimidad con Él. Y así el hombre y la mujer alcancen la razón verdadera para la cual fueron creados. Cristo te devuelve eso. Cristo te lleva a Dios. Cristo te conduce al Padre. Y allí con el Padre tienes acceso a todo el poder, a todo el amor, a toda la majestad, a toda la gloria, a toda la bondad del Padre Celestial, del Creador mismo, para que tú experimentes el gozo de ser puesto en comunión, armonía e intimidad con Dios, tu Creador. Que Dios te bendiga y te guarde. Es el deseo profundo de mi corazón en esta noche. Muchísimas gracias, pastor. Más claro que eso, ¿verdad? Más claro que el agua. Quiero animar a los hermanos y hermanas que estén aquí. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Vamos a tener un espacio corto de preguntas y respuestas. Mientras usted se anima, o incluso también puede animarse usted a escribir aquí también en el chat de Facebook o de YouTube también. Pastor, usted mencionó, ¿verdad?, que el último intento, cuando la comunicación se rompió, ¿verdad?, al principio,
con la raza caída. Y el último intento de establecer esa comunicación fue enviando a su hijo. Ahora, ¿cuál es el papel que juega el Espíritu Santo? ¿Todavía Dios sigue haciendo otro intento de restablecer esa comunicación con el cielo por medio del Espíritu Santo, o Jesús fue el último intento que, en otras palabras, ya no habrá más? Sí, el Espíritu Santo no es un nuevo intento de comunicarse con nosotros. El Espíritu Santo es el instrumento que nos lleva a Cristo, donde conocemos, comprendemos y entendemos a Dios. Entonces, el único camino para restablecer la comunicación con el Padre y Creador es Jesucristo. Cristo es el camino verdadero al único Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu es el instrumento que nos conduce a Cristo, que une nuestras vidas con su Padre. Interesante. Entonces, el Espíritu Santo nos conduce a Cristo, ¿verdad? Para que Cristo que dio la vida por nosotros pueda presentarnos delante del Padre. Correcto. Excelente. Y Cristo es quien nos invita a tener intimidad, comunicación y comunión con su Padre. Cristo sigue siendo el único, el último, el más perfecto intento de Dios para restablecer la comunión y la comunicación con el hombre, pero ese intento último tiene un instrumento, y ese instrumento es el Espíritu que nos conduce a Cristo. De tal manera que la obra del Espíritu no es llamar la atención a sí mismo. La obra del Espíritu es traernos las palabras de Cristo, traernos a Cristo, y Cristo nos une al Padre Celestial. Amén. Gracias por eso. Pastor, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Hebreos 1, del 1 al 3, dice que Dios habló muchas veces por medio de los padres, los profetas. Y luego en el Nuevo Testamento, como leímos, ¿verdad? En 2 de Pedro 1:16, donde el apóstol Pedro dice, bueno, nosotros hemos visto, y lo que hemos visto prácticamente hablamos. ¿Cuáles cree usted que tuvieron más devoción al escribir las Escrituras? Los profetas antiguos que no vieron, pero por fe sabía que Jesús venía, que venía el Salvador, o los apóstoles que realmente vieron los milagros de Cristo, la vida de Cristo, la pasión de Cristo. Mira, es una muy buena pregunta, pero quisiera mostrar a través de un ejemplo bíblico para intentar responderla. Mira esto. El apóstol Pedro, por ejemplo, tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos a Jesucristo, de oír su propia voz, de oír al Padre proclamando desde el cielo a Jesucristo como su Hijo. Y eso es un privilegio sublime, pero elevadísimo. Pero mira esto. Cuando el apóstol Pedro comienza a escribir sus epístolas, cuando Pedro comienza a escribir, te hago una pregunta. ¿En dónde pone su mente Pedro para hablarnos acerca de Jesús? Pedro pone su mente en las Escrituras antiguas. Pedro pone su mente en los Salmos, pone su mente en Isaías, pone su mente en Génesis. De manera que cuando Pedro nos habla, Pedro no solamente dice, ok, señoras y señores, escúchenme que voy a hablar acerca de Jesús. ¿Saben que un día yo estaba con Jesús comiendo y Jesús dijo esto? ¿Saben que un día yo vi a Jesús caminar sobre el agua? ¿Saben que un día yo vi a Jesús que se acercó? No, Pedro habla de las Escrituras. Y con las Escrituras nos presenta a Cristo. ¿Qué nos dice eso, querido hermano Lucio? ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que Pedro, con su ejemplo, está respaldando lo que acaba de decir. La palabra profética es más segura que haber oído la voz de Dios, y por eso la comunica cuando habla de Cristo. La palabra de Dios tiene poder, pastor, cuando nosotros leemos en Hechos, ¿verdad? El sermón de Pedro, donde como resultado se bautizan 3,000 personas. Prácticamente Pedro está citando los textos del Antiguo Testamento. Totalmente. Mira, cuando Pedro tuvo necesidad de explicar para la iglesia cristiana que estaban haciendo y para las personas que se habían congregado y que se preguntaban,
¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Lo que Pedro hizo fue, señoras y señores, el profeta Joel dijo esto. Y ahora estas palabras se Se está cumplen delante de cumpliendo, ustedes. claro. Una pregunta, otra pregunta. Cuando Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, según Lucas capítulo 4, ¿qué es lo que Jesús hace para decirles, señoras y señores, ha llegado el Mesías a ustedes? ¿Qué hace? Agarra la Isaías. Biblia, abre al profeta Isaías y luego de leer dice, estas palabras Está se cumplido. cumplen hoy delante de sus ojos. En otras palabras, queridos hermanos, esto es algo que nosotros necesitamos dejar demasiado, demasiado claro, y es un punto, como diríamos en inglés, you cannot exaggerate this enough. No puedes exagerar suficiente este punto. Es imposible overstate, es imposible sobreenfatizarlo, porque es demasiado importante. El punto es que si la fe en Dios es genuina, siempre, siempre está basada en un escrito está. Amén. Siempre. No se puede desligar. No se puede desligar la fe, la experiencia cristiana de la palabra escrita. No se puede desligar. Así es, así es. Alguien tal vez aquí en Zoom tiene alguna pregunta. Bueno, aquí tenemos un comentario. Me encantó el tema. Gloria a Dios. Dios habló en esta noche. Gracias, pastor. Cuán importante. Yo sé que, pastor, la elocuencia tiene su lugar, pero muchas veces he ido, por ejemplo, a iglesias o he escuchado temas donde más se cuentan historias, fábulas, ¿verdad? Experiencias que tienen su lugar, ¿verdad? Pero a veces carecen de la palabra de Dios y por lo tanto el sermón puede ser muy bueno, muy elocuente, pero las personas salen vacías. Mira, voy a ponerte un ejemplo en forma de una parábola. Imagínate que llega el momento en el cual, por causa de tu fe, por causa de tus convicciones personales, por causa de tu conciencia, eres llevado a dar fe y a defender tus convicciones bajo la pena de muerte pesando sobre tu cabeza. Y la cuestión se resume en esto. Tú niegas la fe y salvas tu vida, o afirmas tu posición y te mueres. En ese momento, en el momento en que la vida se ponga dura, en ese momento decisivo, y en otros momentos como por ejemplo, cuando estamos al borde de la locura, de la depresión, de la preocupación, cuando nuestra vida está trágicamente deprimida, mal, en esos momentos de dificultad, la pregunta es, ¿vas a recordar las anécdotas que te contó el predicador y los chistes que contó el predicador y las historias lindas con las que te reíste en la iglesia? ¿O vas a poner tu mente y vas a recordar la palabra escrita como Cristo lo hizo al pelear y luchar contra el diablo, para que en esa palabra encuentres la fuente de poder, la fuente de vida, y sus promesas sean suficientes aún ante la muerte? Ese es el punto. Ese es el punto. El cristianismo, queridos hermanos, necesita basarse en un escrito está. La palabra más segura es la palabra de Dios escrita. Y nosotros tenemos que saber que no hay poder fuera de ella. No hay poder. Amén, pastor. Un libro, ¿verdad? Un libro que fue escrito hace muchos años y todos coordinan, todos los escritores, de verdad, dirigidos por el mismo Espíritu Santo. Y un libro antiguo, pero que todavía sigue cambiando vidas. Bendito Y sea seguirá, Dios. seguirá cambiando vidas. Pastor, Lucio, ¿puedo hacer una pregunta? Buenas noches. sí, Xiomara, claro que sí.
Sí, ok. Buenas noches, Lucio y Pastor Ospina. Un maravilloso mensaje, maravilloso. Muchas gracias por compartirlo. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué parte de la Biblia se menciona que el Espíritu Santo estuvo presente durante la creación, cuando Jesús estaba creando la tierra, el hombre y todas las cosas de la tierra en los 7 días? Sí, muchas gracias por su pregunta, querida hermana. Probablemente, hermana, la respuesta se encuentre en Génesis capítulo 1, versículo 2, en donde se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea que se utiliza para se movía sobre la faz de las aguas es la palabra hebrea merajefet, que quiere decir que el Espíritu estaba allí revoloteando, fíjese, como si fuese un ave que está guardando su nido, guardando sus criaturas. El Espíritu de Dios estaba presente allí. Algunas personas podrían decir, bueno, pero la verdad es que yo no veo allí presente al Espíritu, sencillamente es el mismo Padre que se hace presente por su Espíritu. Bueno, al decir eso, sencillamente es entrar en un debate que la Biblia, la verdad es que no tiene intención de responder. La Biblia no tiene la intención de responder esos debates filosóficos entre hasta dónde llega el Padre, hasta dónde comienza el Espíritu, cuándo acaba la personalidad de uno y cuándo comienza la de otro. No, esos debates filosóficos no pertenecen a la manera en que la Biblia fue escrita. La Biblia fue escrita para comunicarnos un mensaje de salvación que tiene la función de renovar, transformar el corazón y prepararlo por medio de esa limpieza purificadora, por medio de esa vida que experimenta la presencia divina para ir al reino celestial. Y en esa función, la Biblia no quiere entrar en esos debates minuciosos sobre esencias, naturalezas, sustancias. No. La Biblia sencillamente dice que nosotros, cuando creemos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y eso es suficiente para nosotros creer y comprender que el Espíritu Santo es el vehículo por medio del cual Dios se comunica, se hace presente, nos conecta con Él y nos renueva a su imagen. Esa es la función del Espíritu. Eso es lo que la Biblia quiere que nosotros sepamos. De allí en adelante, nosotros creo que por el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que probablemente lo que ninguno de los profetas anteriores había comprendido en su plenitud, los apóstoles fueron tomados por Dios y usados para comunicarnos la realidad del Espíritu Santo como una persona. De allí el espíritu de profecía lo llama la tercera persona de la deidad, que vino no con poder modificado, sino con la plenitud del poder divino. Y eso es importante porque nos habla de lo que verdaderamente vale la pena, de lo que verdaderamente necesitamos aprovechar del espíritu, que es su plenitud de poder restaurador, transformador, más allá de entender a cabalidad acerca de su esencia, su naturaleza, de qué lo compone, de dónde proviene. No, lo mejor es que entendamos su función. Su función es la renovación completa de mi vida. Y mientras esa renovación esté sucediendo, estamos en buen camino. Muchísimas gracias. Más claro no puede ser. Muchas gracias, Pastor. Gloria a Dios lo Dios. bendiga. Gracias por su pregunta. Creo que hemos llegado a la parte final. Les invitamos, queridos amigos, agradecemos primeramente, antes de despedirnos, agradecemos a los amigos, hermanos o conocidos que han estado conectados hasta este momento, sea por canal de YouTube o por Facebook. Tenemos que le animamos para que usted se inscriba a nuestro canal, Adventistas en los Hamptons, canales de la iglesia, o también en Iris Time, y para que usted se inscriba y usted pueda, si usted de pronto se perdió alguna parte del estudio bíblico esta noche, que usted pueda regresar y usted también pueda compartir. Agradecemos también si usted invita a la próxima semana para personas que quieran unirse, que vengan con nosotros, que estén aquí con Zoom, porque como dijo al principio, ¿verdad? Es bueno estar mirando el tema en YouTube o Facebook,
pero hay mucha más bendición cuando estamos aquí. Así que yo sé que eso es mi sentir y es el sentir de todos los que están aquí en esta noche. Vamos a terminar con la palabra de oración. Eh, Pastor, seguiremos orando por usted, que Dios lo bendiga su ministerio. Y pastor, ya que usted tiene hijos, es una pregunta que no quisiera pasar por alto. ¿Cuán importante es que los padres enseñen o cuál es la estrategia que usted y su esposa utilizan para enseñar a sus hijos a que se deleiten en la palabra de Dios? Bueno, personalmente en casa, tenemos la costumbre de comenzar las mañanas con cantos. Lo primero que hacemos es cuando nuestros hijos se despiertan es cantarles, y luego de cantar, nosotros estamos siguiendo la lección de la escuela sabática, en este caso la versión para los menores, y le hacemos repetir por ejemplo, lo repito yo, lo repite mi esposa, luego lo repite mi hijo, hasta que lo aprendamos. Y hacemos esa ronda, ¿no? Incluso comienza mi hijo, repite la primera frase del versículo, luego mi esposa, luego yo, luego mi esposa imita o hace el intento de hablar como la pequeñita de 8 meses, y así entonces hacemos la ronda hasta que todos memorizamos el versículo y lo repasamos diariamente, y así, de esa forma, creo yo que nuestro hijo, Manuel, va metiendo en su mente, a través de su memoria, porciones de la palabra que mira, la promesa es segura. La promesa es que si esta instrucción se hace desde pequeño, el Señor no permitirá que esta criatura de él se aparte de él. Y es mi esperanza, es mi oración al Señor, que esta relación con la palabra, en este caso de mi hijo, de mi hija, futuramente cuando pueda hablar y pueda repetir, sea fundamento de una vida futura en Cristo, conectada con Cristo y anclada en la palabra del Señor. De allí en adelante, pues cada ocasión del día es propicia para conectar la mente de los niños con cualquier cosa que tenga que ver con el cielo, con Cristo, con Dios, y aprovechar esa curiosidad que nuestros hijos tienen, esa capacidad de preguntar 700 veces una misma cosa, para, en medio de las respuestas, introducir el conocimiento de las cosas celestiales que hemos nosotros tenido para las mentes de ellos. De acuerdo con su mente, de acuerdo con su capacidad, se les va enseñando, aprovechando esa curiosidad. Amén, amén. Quisiera tener una oración, pastor, por su ministerio de familia, y ustedes después de mí pueden tener una oración por los que están aquí y por la semana que viene. Vamos a orar. Seguro, claro que sí. Claro Bendito que sí. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche. Oro en esta noche, oramos los que estamos aquí, los que están mirando. Oramos por tu siervo, Manuel Ospino, para que usted le continúe dando más sabiduría, que usted pueda permitir, oh Padre, que él pueda tener salud, vigor para compartir tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que los corazones sean impactados por el Espíritu Santo que obra en su vida. Bendice a su familia también, a su esposa, a su hijo, a su hijita, para que ellos crezcan en sabiduría y en estatura, y que puedan, Dios, agradarte desde la edad temprana. Gracias por escucharnos, en nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, gracias por la preciosa oportunidad de abrir tu palabra, leerla, estudiarla y ver cuán segura, maravillosa y completa es para afirmar nuestras mentes y corazones. Te pedimos que Jesucristo pueda brillar delante de nuestros ojos cada día mientras leemos esa palabra, Señor. Que tu Espíritu pueda comunicarnos y ponernos en contacto con Cristo, y así, Señor, mediante Cristo, tener comunión contigo, Padre. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendícelos, bendice este esfuerzo. Haz que estas clases de Biblia puedan alcanzar a toda aquella alma sedienta que anhela el conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una linda semana a todos, que Dios los bendiga. Les esperamos el próximo domingo. Bendiciones. Buenas noches.